Bueno, muchas gracias, Noemí. Primero que nada, buenas tardes y quiero agradecerle mucho a los organizadores, a Alejandro Costa, a la comisión directiva y bueno, espero que con los presentes podamos profundizar en este tema que es tan complejo y a la vez tan interesante. Para abordar el tema, me inicio con el tema del contrato. Por mi expertise, bueno, les tengo que hablar del derecho. Y sí, es un acto jurídico bilateral, consensual, que regula prestaciones patrimoniales y sobre todo que distribuye riesgos entre las partes. No sé si se escucha bien, porque yo siento que reverbera. ¿Se escucha bien? Perfecto. Este contrato entre privados tiene dentro del sector salud algunas repercusiones como, por ejemplo, que prevalece la forma de locación de servicio de obra. Son contratos donde la identidad de los contratantes importa mucho, son poco flexibles a los cambios esos contratantes y esos modelos de contratación inciden en los costos, en la eficiencia y la calidad de las prestaciones y básicamente definen cómo tiene que ser cada contraprestación. Además, en un sector de la salud que es mano de obra intensivo, tienen un problema particular que es la situación del multiempleo. Yo les voy a pasar muchos datos porque creo que nunca dispuso el sector salud de tanta información para tomar decisiones en materia de recursos humanos. Entonces es un doble compromiso porque ahora sabemos dónde están los problemas, tenemos más claridad en esa información y además tenemos una oportunidad única que es el tener un marco legal casi nuevo. Así que estrenamos un Código Civil que tiene algunas repercusiones en los vínculos laborales y me pareció importante contarles un poco al respecto, porque ese marco legal regula los honorarios de los profesionales, por ejemplo, y esto afecta a médicos de guardia, especialistas, a personal técnico, administrativo, de enfermería u otros actores. Hasta ahora, como nos veníamos manejando, la jurisprudencia consideraba la relación laboral, que la relación laboral prevalecía en situaciones donde a lo mejor se habían celebrado contratos de locación de servicios o de obra. Por ejemplo, yo les cito acá una casuística, el director del jefe de un departamento médico, el médico laboral de planta, el médico de una obra social que tenía pago por acto médico, el de una empresa de emergencias privadas, el que pertenece al departamento médico interno o de reconocimientos médicos de un servicio, cardiólogos de urgencia y en muy pocas y contadas excepciones, aún facturando estas personas, se ha considerado que un médico que atiende consultas domiciliarias, que cubre guardias en instituciones para suplir a quienes no pueden hacerlas o de un servicio tercerizado, se ha considerado que estas personas están en un marco de locación de servicios. Es decir, que muchas veces el marco legal nos dice una cosa y los mediadores del conflicto, en este caso los jueces, nos dicen otra. Y son unos actores importantes a la hora de ver este tema. Y hoy tenemos una novedad que estaba consagrada en la jurisprudencia. Lorenzetti, el presidente de la Corte, tiene un libro, La empresa médica, y él ha escrito mucho sobre este tema y la conexidad contractual. Casi es el autor de esta teoría. Y en el sector salud, la conexidad contractual o el encadenamiento de relaciones, porque hay una relación de agencia, prevalece. Entonces, en el esquema que les presento acá, que son dos posibilidades, un financiador con un gerenciador, que en todo caso puede vincularse con colegios o cámaras o asociaciones de clínicas, y a su vez con profesionales, sería una opción de un encadenamiento o de una conexidad de contratos. Otra opción sería un financiador que subcontrata, una obra social nacional que subcontrata con un prepago y a su vez contrata con colegios, asociaciones de clínicas, etc. Es decir, esta relación compleja de contratos está regulada ahora por el Código Civil y está tipificada. Esa es una novedad importante para el sector salud. Y es una novedad importante porque el Código ahora nos dice cómo tenemos que interpretar estos contratos y se asienta en la función económica del contrato para interpretarlo. Y además, también, probada la conexidad, lo que nos dice es que podemos oponer excepciones, pero no proponer medidas. Es decir, que
deja en cierta medida en alguna situación de indefensión a ese conjunto de contratos, y es importante saberlo. Lo mismo, el código introduce la figura del contrato de agencia, donde el intermediario no asume riesgos por las operaciones del proponente. Y esto también es muy importante porque nosotros sabemos que esa función de relación de agencia en el sector salud se cumple permanentemente. Y esto tiene impacto en las relaciones laborales, porque en todo caso se pueden hacer este tipo de acuerdos impactando en trabajadores y en sus derechos. También los contratos asociativos, como las uniones transitorias de empresa y los consorcios de cooperación, pueden liberarse de responsabilidad frente a los trabajadores y lo pueden hacer pactándolo así en los contratos que celebren con los trabajadores que contraten. Una nueva situación donde el código nos coloca en un escenario particular que cambia lo que veníamos hasta este momento considerando, donde había una solidaridad de los contratantes. También aparece la figura de la sociedad unipersonal, que puede contratar personal, y esta figura también puede liberarse de responsabilidad respecto de los trabajadores que contrate si esa persona, nueva persona que se constituye, no tiene patrimonio suficiente. Y después tenemos un tema muy importante, que es la diferencia de trato que aparece a partir de la sanción de una ley especial para el régimen que va a regular la responsabilidad del Estado y de los trabajadores estatales, que no van a estar regidos por el Código, sino que van a estar regidos por esta ley especial, la 26.944, que nos dice que la responsabilidad por daño ya no responde más el Estado por el Código Civil, sino que responde por esta ley especial. Y esta ley especial, por ejemplo, nos dice que ante reclamos de los trabajadores por temas laborales o de tutela sindical, y estamos hablando de los trabajadores estatales, no va a responder el Estado por los daños o por los incumplimientos de las leyes que hagan los concesionarios, prohíbe aplicar sanciones al Estado o a los funcionarios por incumplimiento de las normas u órdenes judiciales, y puede incluso favorecer que algún juzgado de la Justicia Nacional del Trabajo en conflictos como este se considere incompetente y la cuestión tenga que ir a la justicia del fuero administrativo. En los accidentes de trabajo, el sistema tarifado de la Ley de Riesgos de Trabajo se va a aplicar solamente a estos trabajadores y ya no se va a poder recurrir a la alternativa de la acción civil, que es algo a lo que pueden acceder el resto de los trabajadores. Entonces, como ustedes están viendo, hay una diferencia entre el trato del trabajador público y el trabajador privado, que es un problema que ya arrastra el sector salud, y que con estos cambios vamos a tener establecimientos que van a dar las mismas prestaciones, el mismo tipo de prestaciones, con distintas reglas de juego. Un director de un hospital va a tener responsabilidades diferentes que un director de un sanatorio. Un trabajador, un profesional de un hospital va a tener responsabilidades diferentes que un trabajador de una clínica. Y adentrándome, hecha esta introducción sobre el código, que solo les hice un resumen de los cambios que tiene y que impactan en salud, pero bueno, concentrada en los contratos, y señalando que lo que acabo de describir no es una mirada crítica, sino que es un enunciado de cambios, porque es una oportunidad de establecer reglas de juego diferentes también, que hay que explorar, y que tampoco tenemos la solución ahora de cómo se van a interpretar. Como les decía, estos son contratos conexos, los va a interpretar la jurisprudencia y va a estar mirando el conjunto de contratos que se celebran en el sector salud, no uno de los contratos que se celebra en la cadena de relaciones que tienen los actores sectoriales. Cuando vamos a mirar a los actores, nosotros tenemos pagadores, prestadores y pacientes. Y en los pagadores nosotros tenemos al pagador público por excelencia, que se maneja por presupuesto, que el 85% de ese presupuesto a nivel nacional es provincial o municipal,
que garantiza la estabilidad a los trabajadores, que cubre el sector público al 100% de la población, aunque sabemos que se concentra especialmente en el grupo no asegurado, y que destina un porcentaje muy alto a sueldos, y un sector público provincial que también tiene la posibilidad de gestionar la obra social provincial, que es un actor que también hace pagos por una modalidad totalmente diferente y que tiene superpuestos a los trabajadores en los dos sistemas. Es decir, es el empleador de ambos, les paga de distinta manera y a veces con incompatibilidades horarias o de otra naturaleza entre esos trabajadores. En el mismo sentido, podemos decir que los pagadores de la seguridad social cubren a prácticamente el 60% de la población y que están optando, algunos, los más grandes, los más importantes, por cierta integración vertical, generando sus propios establecimientos prestadores, con lo cual allí establecen otro tipo de vinculación con esos trabajadores. Y los pagadores privados, donde también tenemos a grandes prepagos, también están usando esta estrategia. Y esto nos está llamando la atención a de qué forma están reclutando a trabajadores del sector con modalidades de trabajo interesantes para mirar. Es decir, estos establecimientos, al igual que establecimientos importantes públicos que se están creando o habilitando, nos están dando la necesidad dentro del sistema de reclutar trabajadores que se quitan de otras áreas y hay mucha movilidad dentro del sector. Y es importante en ese marco también la subcontratación que hacen las obras sociales nacionales con las empresas de medicina prepaga. Las obras sociales provinciales, bueno, ya les dije esto de que muchos de sus trabajadores también trabajan en el sector público, que suelen contratar prestadores de mayor envergadura y que tienen modalidades de pago, que se está abandonando la modalidad del pago por prestación y se está yendo hacia modelos de módulo, igual que lo hace el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAM. Entonces, sobre los prestadores, y aquí vienen la batería de números que tenemos disponibles, y sabemos que de acuerdo al segundo semestre del 2013, había 831.000 ocupados, de los cuales el 39% trabajaban en el sector público y de los cuales el 70% eran no profesionales. También que en el sector privado había 504.000 ocupados, que había trabajadores asalariados en un 71%, por cuenta propia en un 22%, y dentro de los que estaban por cuenta propia, un 70% eran profesionales. Dentro de los asalariados, casi un 80% eran no profesionales y un 20% profesionales, y de ellos teníamos un 37,3% no registrado. Situación que es habitual seguramente que estén encubriendo una relación laboral. En el periodo 2003 a 2013, el Ministerio de Trabajo, estos datos son del Ministerio de Trabajo que hace informes sectoriales periódicamente, desde esa fecha del 2003, así que uno tiene las series históricas, hubo un mayor dinamismo de las grandes empresas como en la medicina prepaga, en los consultorios, clínicas y sanatorios, hospitales y obras sociales, en ese orden. Son los que capturaron trabajadores de otras áreas. También conocemos el proceso de feminización, 2/3 de las mujeres de las trabajadoras del sector son mujeres, casi el 60% tienen títulos terciarios universitarios. El sector adolece casi de un 18% de pluriempleo. Las jornadas de trabajo son de 40 horas semanales, aunque en el pluriempleo son muchas más, casi 50. Las horas por medio trabajadas también están monitoreadas y uno ve que son más altas en el caso del varón, asalariado y público. En el empleo no registrado, como dijimos, el porcentaje, si bien registramos un porcentaje alto, es más bajo que en el resto del sector, de los sectores de la economía. Y también tenemos mucha información sobre la cantidad de médicos y sobre quiénes están matriculados y cantidad de matriculados en cada jurisdicción. Sabemos que hoy son 160.000, o por lo menos eran al año 2012, 160.000 médicos,
casi el 20% de los trabajadores sectoriales, de los cuales casi el 7% eran extranjeros, con una distribución muy desigual a lo largo del país, y que en las matrículas médicas la franja etaria en la cual aparecen con fuerza las mujeres es entre los 40 y los 50 años. Los que tienen menos edad prevalecen las mujeres sobre los hombres. Argentina, entonces, tiene algunas particularidades, esto del empleo no registrado, el pluriempleo, la crisis de la enfermería o percepciones negativas sobre las condiciones de trabajo que aparecen más en los médicos que en los enfermeros. Esto de acuerdo a algunos trabajos de la Organización Panamericana de la Salud. También tenemos a los trabajadores de la seguridad social, donde no tienen un régimen único, que algunos tienen por establecimiento, que tienen distintos convenios colectivos, y mucha información sobre las residencias médicas, donde se ha intervenido fuertemente para aumentar los cargos. Se han aumentado los cargos, pero los resultados no son buenos. Yo les he marcado con una flecha roja en el caso de neonatología o en el caso de medicina general, donde en vez han aumentado los cargos y han decrecido las coberturas de los cargos. Casi 5.000 cargos ofertados en el año 2013 y sin embargo no se logran cubrir algunas especialidades críticas. En los establecimientos, en internación y sin internación, bueno, tenemos también este juego público-privado donde la intervención del Estado, en el caso de los sin internación, genera un incremento de la ocupación en esos lugares. Y en los privados tenemos que esta integración vertical que se está promoviendo genera que haya más equipamiento, más capacidad financiera, mejoras en la hotelería. Otros actores que son los gerenciadores, que en su actuación tratan de dar eficiencia a la contratación, donde están las entidades intermediarias o gremiales. Y bueno, dentro de estas entidades hay algunas debilidades jurídicas que tienen que ver con el decreto 9 del 93 que quedó stand-by, pero bueno, la legitimidad de estas instituciones en algún punto está en esa situación. Otros actores son los reguladores, 24 jurisdicciones fijando reglas de juego, y así tenemos Buenos Aires que tiene 58 profesiones o tecnicaturas aprobadas, mientras Mendoza tiene 20. Esa es la variabilidad que tenemos entre jurisdicciones para matricular. Y también tenemos, por ejemplo, en enfermería, que los ministerios de 22 jurisdicciones matriculan en enfermería, mientras que en psicología son los ministerios de 10 jurisdicciones. El resto lo hacen los colegios, con ese nivel de variabilidad entre profesiones y entre jurisdicciones. Además del déficit conocido de técnicos y especialistas, la diversidad de regulaciones, las dificultades de los espacios formadores, las rentas diferenciales y las carreras sanitarias. Carreras sanitarias que también fijan reglas de juego para estos trabajadores y que han evolucionado en el tiempo con distintos modelos, donde tenemos a carreras que colocan a los trabajadores de la salud dentro de los profesionales universitarios, las que los colocan dentro de profesionales técnicos, las que lo colocan dentro de los trabajadores de la jurisdicción de salud global, que sería una buena salida porque incluye a todos los trabajadores, y ahí estarían los contadores, los abogados, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, y el Estatuto General del Empleo Público, que son otro tipo de carreras donde hay menos margen de maniobra al sector salud para fijar sus reglas de juego especiales. Es claro que el sector salud necesita reglas de juego especiales por sus condiciones horarias y precisamente por las fallas de mercado que afectan al sector salud, que requiere modalidades de contratación diferentes. Sobre la negociación colectiva también tenemos distintas reglas de juego y distintos actores para el público y para el privado. También tenemos heterogeneidad en la conflictividad sindical y encontramos que hay un incremento de los conflictos y que se dan sobre todo a nivel de las provincias. Entonces, bueno, aparecen los riesgos, ¿no? El contrato está para eso, para gestionar los riesgos. Y los riesgos que tienen estos contratos son muchos, porque contratación y pago, modelo de contratación y pago es una parte del contrato. Y a mí me pareció interesante enunciar todos los riesgos que un contrato en materia
de salud debiera tener, y que son los propios de la gestión, que tienen que ver con las fallas de mercado, los operacionales, los del mercado, los conflictos sindicales, los riesgos financieros, los políticos y los derivados del caso fortuito o fuerza mayor. Sobre la distribución de los riesgos no voy a profundizar, porque Maceira habló de ese tema, y también sobre los métodos de pago, los puros, los mixtos, cómo condicionan la oferta, la gestión y cómo condicionan la demanda. Es algo que este auditorio conoce más porque se dedica a esta temática de la economía y porque había otros disertantes refiriendo a esto. Eso significa que nosotros tenemos que además estos mecanismos de pago y contratación están condicionados por la infraestructura, la tecnología, la información, el acceso geográfico, el marco legal, las condiciones de salud, los patrones epidemiológicos, la habilidad y capacidad de pago de los financiadores. Los financiadores combinan, como vimos, más de un sistema de pago, tienen distintas estrategias, esta novedosa de la integración vertical, que es más reciente y contrarresta una etapa en donde se alentaba la diferenciación entre el financiador y el prestador. Y en ese escenario, para trabajar sobre los mecanismos de contratación y pago, aparece casi siempre una propuesta de flexibilizar las relaciones y se transforma en una mala palabra. Entonces hay que ser muy prudente y ver qué queremos decir con flexibilizar y diferenciarlo de costos variables. En definitiva, usar formas flexibles de remuneración con incorporar algunos incentivos adicionales no busca tener trabajadores sin costos elevados ni trabajadores a los que se los pueda rotar arbitrariamente, sino generar algún sistema de remuneración que tenga protección constitucional y legal, con condiciones de modo, tiempo y lugar de pago preestablecidos, con acuerdo del trabajador, que le dé mecanismos para preservar su trabajo, la inembargabilidad, un crédito privilegiado, la protección contra la mora, los fondos de garantía por insolvencia, es decir, que tenga todas las ventajas que tienen los contratos que nosotros conocemos y además más, no menos. Entonces, esto es algo que la sociedad argentina debe trabajar, porque nosotros asociamos una noción de generar modalidades contractuales novedosas con la idea de flexibilidad laboral entendida como precarización del vínculo laboral. Y en eso tenemos que trabajar en los incentivos económicos y simbólicos. Ese es solo un enunciado de algunos en los que nosotros habitualmente conocemos, como el recupero de costos o el plan sumar, adicionales, beneficios sociales o simbólicos como las condiciones de trabajo edilicias, la situación en el primer nivel de atención para que pueda rotar con los niveles de mayor complejidad, reducir la carga horaria de las guardias, la capacitación permanente. Eso considerando además que el médico, cuando no tiene esos incentivos, tiene el desincentivo de ajustar por tiempo. Y entonces, creo que la propuesta de Akerlof y después también trabajada por Tirol y que Cabasés Ita citó en las jornadas de AES el año pasado, para trabajar en la motivación intrínseca de los médicos y en la identidad de estos médicos con las organizaciones, y además no solo con las organizaciones, con el sistema de salud, es algo más grande que supera a la organización. Son buenos elementos para considerar, para poder cubrir metas sanitarias, reconocer la investigación, la formación y la docencia, y la autonomía para organizar el trabajo bajo el esquema que mencioné recién, es decir, considerar más las motivaciones y las expectativas de estos trabajadores. Y que por otro lado, las carreras que son demasiado rígidas, donde todos cobran igual, a veces no son lo suficientemente alentadoras y por algo rotan los trabajadores, a pesar de que tienen la oferta de algunos mecanismos para quedarse dentro de las instituciones. Entonces, ¿cuáles son los casos o estudios que un poco profundicé para traerles en este encuentro? En el caso de las residencias médicas, donde hay una alta deserción y donde la residencia convive con otros espacios formadores con esa alta carga horaria, que desincentiva a los trabajadores a presentarse a concurso. Bien, en realidad todas las profesiones quieren parecerse a los médicos. Los únicos que ingresan a la especialidad
de 5 formas diferentes son los médicos y los odontólogos. Y todas las profesiones quieren tener mecanismos parecidos. Lo que nos tendríamos que plantear es si realmente está bien que los médicos ingresen por esas 5 formas o si no tenemos que trabajar en que se ingresen a través de la especialidad y lo hagan, a través de la residencia, perdón, y lo hagan en acuerdo con las universidades garantizando su calidad de formación. Si uno trabajara en esa línea, trabajara en incentivos no monetarios como el sistema de acreditación, más el examen único que ya existe, más la posibilidad de licencias especiales, que son estándares que se están trabajando ya, más guardias de horarios más reducidos, más el cupo protegido que algunas provincias están trabajando, que es garantizar una vacante en la zona, o el compromiso de un año posterior por parte del residente para retribuir el trabajo, o el ingreso a la planta sin necesidad de concurso, u otros que pudieran trabajarse para las residencias, incluso algunas iniciativas que está usando la provincia de Buenos Aires en acuerdo con los municipios para garantizarle al residente que esté en el lugar donde va a trabajar su familia también, son algunas modalidades que se están explorando. Pero todo esto nos sirve si el marco legal de la residencia es el marco legal para el empleo y no el marco legal para un proceso de formación. Entonces, para trabajar en residencias hay que sincerar el sistema para que el marco legal corresponda a un sistema de formación y para que si no contratemos a los trabajadores que tienen que cumplir su trabajo bajo otra modalidad. Otra experiencia interesante es el Plan Nacer, Sumar. Hay una investigación de salud del año 2011 que estudió 9 provincias del NEA y NOA. Este es el programa que busca contribuir al descenso de la mortalidad materno-infantil, que tiene un esquema de transferencias capitadas a las provincias y de las provincias de pago por prestación, donde los centros de salud asignan los recursos con sus propios criterios. Y se aplicó una encuesta para esta investigación y en realidad se ha destacado que hay una valoración importante de los incentivos pecuniarios y de los no pecuniarios. Sobre los incentivos pecuniarios, hasta un 50% los efectores han hecho uso de esos incentivos. Y sobre los no pecuniarios, no todos han considerado que consiste en una política explícita de las provincias. Para considerar los monetarios, los encuestados han considerado que tiene un valor estratégico el incentivo monetario. Y el 89% de los directores acuerdan con su pago, de los directores de los centros de atención primaria que han sido entrevistados. Mientras que para los no monetarios, 8 de cada 10 directores valora las capacitaciones para los equipos y también las contribuciones, y 7 de cada 10 tienen satisfacción por el control y la supervisión en el uso de los fondos y la gestión de compra. Entonces, es importante que tenemos herramientas que están disponibles, son de acceso público, estas informaciones, para ver cuáles son las motivaciones que están teniendo los trabajadores. En el caso de los hospitales AMIC, no voy a profundizar mucho porque habló Arnaldo hace un rato, pero sí quiero destacar que estos hospitales AMIC, por regla, tienen una personería jurídica con un consejo de administración que les permite decidir sobre sus ingresos, inversiones, oferta de servicios, proceso de gestión y convenir la prestación de servicios, tanto de terceros como de tener fondos no ejecutados. Todo esto, más la posibilidad o la obligación de hacer una planificación estratégica, les da una herramienta muy poderosa. Hay varios hospitales AMIC que se están construyendo o se están buscando implementar. Y la verdad que es una oportunidad única, porque esa situación de organismo multinivel o multijurisdiccional está mostrando que tiene una capacidad de gestión interesante bajo el esquema público y el cruce es un buen ejemplo de eso. El cruce que tiene un directorio que está integrado por representantes de distintas jurisdicciones, que tiene un control
relativo de la CIGEN, que tiene un recurso humano que está regulado por un reglamento o un estatuto que se ha dado al hospital, que tiene 1.100 agentes y que, como nos dijo Arnaldo hoy, trabaja en algunas líneas interesantes como el clima laboral y logra una muy baja rotación de profesionales, de no profesionales, que son pocos, son 100 personas, pero una retención total de los profesionales. Y esto llama la atención. No estamos hablando de la teoría, estamos hablando de lo que está pasando en un efector público, en un contexto donde estamos acostumbrados a ver lo contrario. Donde hay un alto apoyo a la docencia y la investigación, porque tiene esta alianza estratégica con una universidad, que forma sus propios residentes, que promueve la carrera por concurso, pero también tenemos que marcar que está saliendo de una etapa de transición, donde por ahora la vinculación que tiene con sus trabajadores no es una vinculación efectivizada completa, es decir, que tiene que pasar esta instancia de prueba. Otros trabajadores que tienen situaciones particulares o críticas, como la medicina prehospitalaria, que tiene déficit de médicos y de emergentólogos, donde prima el aspecto remunerativo, han ideado múltiples modelos de incentivos y no son exitosos. Entonces, ahí las condiciones de trabajo pesan bastante porque rotan, y a tal punto que estas unidades de medicina prehospitalaria están incentivando formar a los técnicos superiores en el tema para descomprimir, porque ellos sí tienen adhesión a este tipo de trabajo y a este tipo de instituciones o de servicios. Las ventajas de la integración que vemos en algunas obras sociales nacionales como CECAC o Construir Salud también aparecen importantes para reducir costos prestacionales y los costos de transacción. Tienen algunas desventajas porque aumentan a lo mejor los costos fijos, porque generan alguna responsabilidad solidaria especial, que vamos a ver ahora cómo va a funcionar con el código, pero bueno, no necesariamente es entonces menos costosa. Construir Salud, por ejemplo, tiene estrategias especiales para los médicos de familia, los de demanda espontánea, para ciertos especialistas, para la alta complejidad, y todos son distintos. Entonces es interesante mirar por qué una misma institución tiene esa combinación y el resultado de esa combinación. En el caso de OSECAC, que tiene el Sagrado Corazón 800 trabajadores, de los cuales el 300 son enfermeros y el 30% licenciados, y acá quiero hacer el contrapunto con el cruce. En el cruce han logrado que el 70% del personal de enfermería del cruce sean licenciados. Digo, otra llamado de atención. Y que tiene 60 residentes y vemos que genera alianzas estratégicas y si bien hay algunos pequeños desincentivos simbólicos porque tiene algún desgrane y alguna salida de trabajadores, porque por ejemplo tiene una guardia de una semana cada 5 días, que los trabajadores, a pesar de que son buenas las condiciones laborales, no quieren hacer. Y ese es un desincentivo. Y entonces rotan y prefieren ir a modelos de trabajo donde esa guardia no está. Una guardia, que digo, es llamativo. Los incentivos simbólicos, como la formación en desarrollo de competencias, una jornada laboral de 6 horas y no más de 12 por noche, y tienen también un periodo de prueba, igual que en el cruce, que también tienen, no obstante ser un establecimiento estatal, un periodo de prueba de 6 meses. Y hay incentivos monetarios como la evaluación de desempeño, donde tienen un salario 14 al año extra que se paga en abril y octubre, y en algunos casos tienen pago por acto, como en el caso de las cirugías, donde tienen posibilidad de cobrar mucho más quien realiza este tipo de prestaciones. Los grandes prepagos también están generando buenas condiciones laborales porque estos son los que son los que han hecho integración vertical también con sus propios prestadores y son los que están cooptando los trabajadores que se llevan, por ejemplo, de OSECAC y del Sagrado Corazón. Por otro lado, en este mercado tan competitivo, las entidades con baja capacidad de recaudación tienen que manejarse con cartillas reducidas, con el modelo de médico de familia, con seguros, con listas de espera, con bonos de autorización
para poder lograr el control del gasto prestacional. Es decir, ese es el contrapunto y el desincentivo, si se quiere, de lo que mencionó recién. Entonces, bueno, una misma institución puede tener una variedad en la conexidad muy grande, puede tener muchos escalones, muchos modelos de contratación y pago dentro de la misma institución y con distintas profesiones, con distintos tipos de vinculaciones e intermediarios, y el gestor en todo esto, para ser eficiente, tiene que posicionar a ese financiador en un contexto con tantos riesgos, en un contexto donde pesan otros condicionantes, y brindar esa excelencia prestacional, donde a lo mejor considerar las motivaciones y la identidad de los trabajadores pasa a ser muy importante. Y hay muy pocos estudios que hayan medido esto. Y Salud se está dedicando a medir esto, como les mencioné en algunos estudios. Hay otros que lo están haciendo, pero bueno, yo me preferí traerles el libro Médicos, la salud de una profesión. Mariano Fontela y yo colaboramos con Ginés para este libro, y este libro proponía 8 ítems para trabajar en materia de recursos humanos en salud, o talento humano, como debiéramos decirlo. Y la verdad que yo repasaba los enunciados, y si bien fue del 2012, me pareció muy importante recordar la encuesta que sirvió de base a este estudio, porque se mantiene y refuerza esta idea motivacional. Esta encuesta fue una encuesta importante a 300 médicos jóvenes del sector público y 500 estudiantes de grado, para ver qué factores influyen en la elección de las especialidades. Y los factores más importantes que seleccionaron en general era la vocación de servir a otro, el compromiso con el resultado y acceder a mejor conocimiento. Los incentivos negativos por los cuales no seleccionarían alguna de las especialidades: falta de insumos, malas condiciones de trabajo, baja remuneración, y ahí recién en tercer lugar, como un desincentivo, aparece el tema de la remuneración. Y el 93% de los médicos encuestados manifestó disposición para ejercer en hospitales públicos. Es decir, estos son nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes quieren trabajar en los hospitales públicos, nuestros jóvenes quieren servir a otro, tienen compromiso con el resultado, y se ve en las distintas variantes de los trabajos que estuvimos consultando. Concuerda con esta propuesta que nos han hecho premios Nobel de mirar la motivación de los trabajadores. Y para llegar a una solución sobre esto, vuelvo a las propuestas del libro, tendríamos que lograr algún tipo de consenso federal, algún tipo de fondo para profundizar en este trabajo, y para profundizar en las alternativas para generar estos incentivos, trabajar en la línea de fortalecer la atención primaria, las tecnologías de información y conocimiento, pero sobre todo promover estas investigaciones para realmente tener en cuenta las motivaciones, las expectativas, y como conjugando con lo que dijo hoy Arnaldo, no solo de los trabajadores, sino de los destinatarios de los servicios respecto de lo que esperan de los trabajadores. Bueno, espero que haya sido clara mi presentación, y muchas gracias.